Nada, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de seminario de la asignatura. Acabamos las clases con esta sesión y para ello, ya os avancé que vamos a traer a nuestra compañera Rita Aloy. Voy a leer un poco su semblanza, una introducción, que es como se hace en estos seminarios, para que sepáis un poco a qué se dedica. Ella es investigadora predoctoral dentro del programa de doctorado de Historia del Arte, de aquí de la Universitat Jaume I. Es miembro también de un grupo de investigación, que es muy conocido a nivel nacional en cuanto a Historia del Arte, es el grupo IA, Iconografía e Historia del Arte, de la UJI. Ella hasta ahora la hemos arrebatado, la hemos sacado un poco de su trance haciendo la tesis doctoral, que va a tratar sobre videojuegos e imagen del poder. Tiene varias publicaciones al respecto, por ejemplo, sobre masculinidad hegemónica del héroe clásico en videojuegos, sobre el tratamiento mítico en BioShock Infinite, hoy nos va a hablar un poquito de esto también. Y tiene varias líneas de investigación, una de ellas está en el subtítulo de esta ponencia que nos trae hoy, esta tradición cultural convencionalizada, ahora nos contará un poco de qué se trata. También, por supuesto, línea de investigación Historia del Arte en los videojuegos y el uso de los videojuegos en instituciones museísticas. No sé si os han hablado ya de la gamificación o no, pero tal vez usos creativos del videojuego en estas instituciones culturales son una vía interesante para desarrollar proyectos para estas instituciones. Así que sobre estas cosas y más, que luego, por supuesto, en el turno de preguntas esperaré que hagáis cuestiones a Rita, las que consideréis, nos va a hablar Rita. Así que voy a pedir simplemente recordar un poco las reglas del seminario. Recordad que no es el docente de la asignatura, es una persona invitada por el docente, así que quiero que la tratéis mejor que a mí, ¿vale? Entonces exigiría silencio total. Si tenéis alguna pregunta, tomad nota, aunque ella está abierta también a que interrumpáis si queréis con alguna pregunta, se alza la mano, se espera en silencio, mientras preguntan los compañeros estamos en silencio y Rita responderá, ¿vale? Así que, nada, Rita, muchas gracias por venir y the floor is yours. Muchísimas gracias, Antonio, a ti por la invitación. O sea, estoy súper contenta de estar aquí hoy, además con un público que entiende de videojuegos. Y eso es de agradecer. Yo, que vengo de la historia del arte, que en mi grupo de investigación soy la única que trabaja videojuegos y me siento muy sola en ese ambiente. Estar aquí hoy me hace muchísima ilusión y además como doctoranda, como joven investigadora, que este tipo de invitaciones siempre las recibo con muchísima ilusión. Así que muchísimas gracias por haberme invitado, Antonio. Nada, y bueno, es la presentación más generosa que me han hecho en cualquier otro sitio en el que he estado, la verdad. Muchas gracias. Bueno, como ya os ha adelantado Antonio, yo os voy a hablar sobre la tradición cultural convencionalizada en videojuegos. La tradición cultural convencionalizada es muy fácil de entender, simplemente es cómo se ha llegado a codificar una imagen en el proceso de una cultura, ¿no? Ese proceso de codificación de imágenes en la tradición de una cultura. Luego lo veremos con más detenimiento. Entonces, esta presentación la he titulado Siempre hay un faro, siempre hay una ciudad, siempre hay un hombre. Una aproximación al mito de BioShock Infinite y Far Cry 5 a partir de la tradición cultural convencionalizada. Entonces, os voy a hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo estos personajes concretamente Joseph Seed de Far Cry 5 y Zachary Comstock de BioShock Infinite, han conformado su imagen de poder y se legitiman en el poder a partir de la utilización de imágenes que proceden de la tradición histórico-artística. ¿Vale? Bueno, me vais a disculpar también un poquito por la voz, porque me ha pillado un catarro justo hoy, en el momento más adecuado, pero bueno, espero que se me oiga bien. Nada, este es simplemente el sumario de lo que os voy a hablar hoy. Primero os voy a poner un poquito en contexto la saga BioShock y la saga Far Cry, que estoy segura de que las conocéis súper bien. Y os voy a hablar de la tradición sociocultural de sus escenarios, primero de todo, porque como sabéis, el escenario de un videojuego no es, en la mayoría de los casos, no es un mero telón de fondo. El escenario de un videojuego, la ciudad en la que se ambienta, sirve para crear narrativas, ya sea a nivel
más teórico, pero sobre todo a nivel visual. Sirve para crear narrativas visuales, sirve para crear identidades colectivas y identidades también individuales. Y los escenarios de estos dos videojuegos de los que os voy a hablar crean este tipo de conceptos, ¿no? Y luego ya, esos simplemente unos breves apuntes, y luego ya me adentraré en esa imagen de poder de Zachary Comstock y de Joseph Seed a través de diferentes estereotipos de representación, como pueden ser el padre fundador, el héroe y figura bíblica, que los tres estereotipos se adecuan bastante bien a su imagen, ¿no? Bien, entonces ya no me enrollo más y comienzo. Como sabéis, la saga BioShock consta de 3 videojuegos. El primero se lanzó en 2007 y BioShock Infinite, que es del que os voy a hablar hoy, se estrenó en 2013 y es la última entrega de momento, ¿no? Estos videojuegos, como sabéis, pues tienen a Ken Levine como principal director creativo, que se distinguió entre otros creadores de videojuegos porque tiene una amplia formación en diversas ramas de humanidades, ¿no? Y entonces esto fue un aspecto clave en la creación de BioShock porque ha resultado en una conjunción entre videojuego y obra cultural. Y además fue uno de los primeros videojuegos de disparos en primera persona, uno de los primeros FPS, que basó su narrativa en temas históricos, artísticos, literarios, filosóficos o éticos. Además combinaba el estudio académico de la historia con la cultura popular y la memoria estadounidense. ¿Todo esto qué implica? Pues esto implicó una gran novedad dentro de lo que son los videojuegos FPS, ¿no? Y era la forma en la que la narratividad condicionaba la jugabilidad. Por ello, muchas o casi todas de las imágenes que vamos a ver en BioShock están muy bien cuidadas, tienen muchísimo detalle. Y con ese objetivo, ¿no? De potenciar la narrativa visual, de enfatizar los aspectos culturales, ¿no? que inspiran el mundo de BioShock, un mundo que, si bien su espacio es distópico y de ciencia ficción, su tiempo es histórico y con unos referentes claros. Y esto da lugar a lo que se conoce como una ucronía, ¿no? Que básicamente es una reconstrucción de la historia sobre una serie de datos hipotéticos, ¿no? Esto es muy importante en el universo de BioShock, ¿no? Que su espacio es distópico, es de ciencia ficción, pero su tiempo es histórico y con unos referentes muy claros. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver un poco esa tradición cultural en el escenario de BioShock Infinite. Como sabéis, los hechos de este videojuego transcurren en un año muy concreto, en 1912, y en un escenario muy particular, que es esa metrópoli, ¿no? Suspendida en el aire que se llama Columbia. Esta ciudad se ha erigido de acuerdo a unos valores y a unos ideales muy concretos. Por un lado tenemos una fuerte religiosidad, un fundamentalismo religioso cristiano muy acusado, y por otro el excepcionalismo estadounidense, es decir, ese patriotismo exacerbado, la creencia en la superioridad de los Estados Unidos y esa glorificación, esa divinización de sus padres fundadores. En el videojuego concretamente veremos que se ensalza sobre todo la figura de George Washington, de Thomas Jefferson y de Benjamin Franklin. Además, el nombre de Columbia tiene origen en esa personificación femenina de Estados Unidos a la que le envuelve un contenido filosófico, religioso, político al que ha de aspirar el país. Además, los creadores del videojuego sitúan precisamente la ciudad en el momento en el que este mito, en el mito de Columbia, empieza a conformarse. Es decir, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Cuando ese excepcionalismo estadounidense, esa fe en el mito fundacional, ese patriotismo, están al alza. Por tanto, la ciudad de BioShock Infinite nace inspirándose en un tiempo muy específico al que también hay que sumarle el espacio. ¿Qué espacio? Este que os he puesto aquí, la Exposición Universal de Chicago de 1893, que es esta fotografía que tenemos aquí. La estructura, todas las estructuras arquitectónicas de la ciudad de Columbia se inspiraron directamente de la Exposición Universal de Chicago. En esta exposición, además, Estados Unidos trató de demostrar su fuerza tecnológica y dar una imagen hacia el exterior
de un cariz así más imperialista, ¿no? Y esto se concentra perfectamente en BioShock. Además, es súper curioso también que uno de los trailers del videojuego se lanzó en formato de falso documental, en el cual se dejaba patente que la Exposición Universal de Chicago, también conocida, por cierto, como Exposición Colombina, fue un referente espacial claro para ambientar el videojuego, porque se observa que la fotografía real del acontecimiento, ¿vale?, se yuxtapone, esta es la fotografía real, y aquí tenemos una imagen del falso documental, ¿no? Pues a la fotografía real se yuxtapone esa ciudad flotante de Columbia, ¿no? Entonces, Columbia, encomiada, ¿no?, por ser un símbolo de poder y progreso, se convierte en una ciudad creada expresamente para albergar una idiosincrasia muy clara y muy concreta, fruto de unos acontecimientos históricos y culturales determinados, claro, trayendo un poco a colación la frase, la afirmación de José Miguel García Cortés, ¿no?, de que las ciudades son cristalizaciones de procesos políticos, históricos y culturales. Y esto perfectamente se ve en Colombia, ¿no? ¿Cómo se muestra esta cristalización en Colombia? Pues sobre todo, esencialmente, a partir de una combinación de la estética de la arquitectura neoclásica con aspectos de la segunda revolución industrial. Y esto nos transmite determinadas ideas, ¿no? Nos transmite a nosotros, a los jugadores, una aura de superioridad, ¿no?, que envuelve a la ciudad y evoca la imagen de una nación avanzada a su tiempo, una nación que pretende ser un nuevo Estados Unidos, más excepcional que el país ya existente, y representando esos valores tradicionalistas, ¿no?, de la expansión norteamericana, el deseo y sentimiento colectivo de conquista y de supremacía. Luego, ¿por qué lo comparo con Far Cry? Bueno, pueden ser como dos escenarios muy distintos, pero realmente en trasfondo guardan muchísima relación. Bueno, como sabéis, la saga Far Cry también es una serie de videojuegos FPS de mundo abierto que tiene 6 videojuegos principales y 8 spin-offs que van desde el primer Far Cry, que salió en 2004, y Far Cry 6, que salió en 2021. Es verdad que gran parte de la serie tiene pues, como escenarios lugares que desde Occidente consideramos como exóticos, ¿no? Como pueden ser unas islas del Pacífico o hasta ciudades del Himalaya, por ejemplo. Pero Far Cry 5, que salió en 2018, es una excepción a este tipo de escenarios que ha ido teniendo la serie, porque el territorio en el que ocurren los acontecimientos es un pueblo rural del estado de Montana, con un background esencialmente también de fundamentalismo religioso cristiano, muy similar a BioShock, ¿no? Y en su narrativa pues, pueden leerse una visión un tanto hiperbólica, aunque realmente cada vez menos hiperbólica, cada vez más real, de la América contemporánea y el alza de grupos radicales y el conocido terrorismo doméstico, ¿no? Como decía, el escenario de Far Cry 5 es una excepción a todos esos escenarios de la serie Far Cry. Es como una realidad ficcionada, ¿no?, de la América contemporánea. Es, como decía, un pueblo rural de pocos habitantes, que es el condado de Hope. El condado es ficticio, pero se ha ubicado en el estado de Montana. Además, su orografía, su paisajismo, etcétera, no es que esté basado en Montana, sino que además en el videojuego se dice explícitamente que es el estado de Montana. Entonces, Hope County, el condado de Hope, es el territorio, como sabéis, dominado por la familia Seed, que son 4 hermanos, John, Jacob y Faith, y su líder, que es Joseph Seed, del que os hablaré ahora luego, que se cree el elegido de Dios para liberar a la población del colapso que acabaría con ellos, ¿no? Por ello, pues funda un culto radical llamado la Puerta del Edén, con el que intenta atraer a la mayor cantidad de adeptos con la ayuda de sus hermanos y manipula a la población pues, con el uso de drogas o tortura. Entonces, esto nos lleva a hablar de lo que decía, ¿no?, de ese fundamentalismo religioso cristiano. Además, en el videojuego se utilizan muchas citas literales del libro bíblico del Apocalipsis de San Juan, por ejemplo. Y claro, y a todo esto además se une esa idea de patria, de nacionalismo, que podemos comparar obviamente con BioShock, ¿no?, porque los dos videojuegos
Es verdad que en BioShock todo esto se ve de una forma mucho más crítica y mucho más clara, pero bueno, los dos convergen en esa idea de Estados Unidos como país excepcional, ejemplo de libertad, de democracia, de fe, etcétera, ¿no? Pero que realmente bajo todo ello subyace pues un legado vivo de colonialismo, de esclavitud, de racismo y de violencia. Legado que se critica en los dos videojuegos, como digo, en BioShock un poco más y mejor, pero los dos tienen una trama extrapolable al contexto real de Estados Unidos y a esos crecientes grupos radicales de ultraderecha, ¿no? Además, súper curioso que en Far Cry 5 hay una misión llamada Make Hope Great Again, en referencia a ese eslogan, ¿no?, del expresidente Donald Trump. Además, solo hay que ver el logo del condado, ¿no? No sé si se lee muy bien, pero dice Hope County, Freedom, Faith, Firearms, libertad, fe, armas de fuego. Muy del Estados Unidos profundo, ¿no? Claro, todo esto que os comento de esta tradición sociocultural tanto de Columbia como de Hope County, como digo, son escenarios muy importantes que ayudan, que forman parte de la no ayudan, forman parte de la narrativa y crean identidades colectivas. Entonces esto nos lleva a hablar de esos escenarios como lugares antropológicos, ¿no? ¿Vale? Este término, el término de lugares antropológicos, fue utilizado obviamente por un antropólogo francés, Marc Augé, que con este concepto pues define un espacio en el cual las personas construyen sus identidades, compartiendo aspectos culturales y sociales. Al final, un lugar antropológico tiene entidad propia y afecta tanto al colectivo que lo habita como a las situaciones que transcurren en él. Y estos son los escenarios de estos videojuegos, ¿no? Y de muchos otros también, por supuesto. Bueno, más allá de los escenarios, voy a hablaros ya en concreto de estas dos figuras, ¿no? Los personajes son inseparables de la ambientación, al fin y al cabo, de forma que su figura no puede comprenderse sin su ciudad, viceversa también. Columbia no puede entenderse sin Comstock, Comstock no puede entenderse sin Columbia. El condado de Hope no puede entenderse sin Joseph Seed y Joseph Seed no puede entenderse sin el condado de Hope, ¿vale? Son cosas inseparables, tienen entidad propia esos escenarios, ¿no? De ahí esa importancia de los lugares antropológicos. Bueno, voy a hablaros de la imagen de poder y de mitificación que han conseguido estos personajes, ¿no? Comstock, por ejemplo. Al principio del videojuego se presenta al jugador con una serie de citas, de epifanías, a través de esos boxáfonos, ¿no?, de esas notas de voz que hacen referencia a cómo ha fundado la ciudad de Columbia, que, como comentaba, se basa en una fuerte religiosidad, en el excepcionalismo estadounidense, ¿no?, valores que obviamente se van a concentrar en la figura de Zachary Comstock y que van a condicionar su trasfondo y su visualidad, la visualidad de Comstock entendida como su imagen real, ¿no?, como su imagen física básicamente, y también la imagen de las distintas representaciones que encontraremos suyas a lo largo de la ciudad, su propaganda, al fin y al cabo. Y todo esto pues culmina en una autobiografía ficcionalizada a través de imágenes, de narrativa visual tan común, tan importante en BioShock, ¿no?, y esas notas de voz que decía, que mitifican a su personaje. Acordaos también de ese falso documental a modo de tráiler que os había dicho. Ahí se clarifican los principios de la ciudad y de Comstock, porque el propio falso documental dice: Columbia es el resultado de la inagotable determinación y la visión de un hombre, Zachary Comstock, un autoproclamado profeta que defendió a los padres fundadores de América con un fervor casi religioso. Bueno, pues eso es precisamente un resumen perfecto de lo que vemos en Columbia y lo que vemos en Comstock, ¿no? Luego, Joseph Seed, a diferencia de Comstock, cuenta con más apariciones en persona. Sabéis que Comstock, las apariciones en persona son muy poquitas, tienen muchísima propaganda, en persona lo veremos poco. Joseph Seed, al contrario, sí que aparece más veces en persona, también tiene propaganda, obviamente. Pero bueno, cuando se presenta ante el jugador o la jugadora lo hace pues en cinemáticas que siempre le muestran pues en planos contrapicados, en primeros planos, ¿no?, que resaltan esa posición de poder, ¿no?, y autocondición divina.
Igualmente pues aparece normalmente portando un rifle de asalto, con el torso desnudo, la bandera de Estados Unidos de fondo, bandera modificada obviamente con la cruz, que es el símbolo de su secta, y además pues justifica sus acciones a partir de considerarse, como había dicho, ¿no?, el elegido de Dios para librar a los habitantes de un colapso que acabaría con el mundo conocido. Y por ello pues erige santuarios por todo el condado para difundir su palabra. Entonces, todo esto pues da lugar a una serie de estereotipos que van a condicionar sus imágenes, su propaganda. Estereotipos, como había dicho, que pueden ser padre fundador o líder religioso. Lo destacable es que el videojuego utiliza representaciones o temas de encuadre procedentes de la tradición cultural convencionalizada para conformar esa imagen de poder y mitificar sus figuras. Ahora lo vamos a ver bien en imágenes. Por ejemplo, empiezo con Joseph Seed, con ese estereotipo de padre fundador, ¿no? Padre fundador, ¿por qué? Porque es fundador y líder del culto de la Puerta del Edén, ¿no? Esa secta, como decía, de fundamentalismo religioso cristiano, basada principalmente en la cultura del preparacionismo para el día del juicio. Joseph Seed cuenta que Dios le habla personalmente, revelándole el colapso, y por eso establece tal culto, convirtiéndose en su líder y autoconsiderándose pues un Mesías, ¿no?, el Salvador de la humanidad, elegido por Dios. Esto realmente ya tiene muchísima relación con determinadas figuras bíblicas que ahora luego explicaré, pero precisamente por eso, ¿no?, por fundar la Puerta del Edén, por dominar el condado de Hope y por ansiar su expansión por todo Estados Unidos, puede hablarse de ese estereotipo, ¿no?, de padre fundador. Además, sus adeptos le llaman el Padre, y precisamente después de ese cataclismo que destruiría el mundo conocido, él, junto a sus seguidores, fundarían una nueva civilización. Más allá de esto, es clara esa inspiración, ¿no?, que tiene con líderes de cultos de Estados Unidos, como pueden ser David Koresh, ¿no?, de sectas, de cultos de fundamentalismo religioso estadounidenses, como David Koresh, que por cierto hay un documental en Netflix sobre este personaje, y sobre la masacre de Waco en Texas, en un rancho donde estaba él y sus seguidores, que de hecho podría mantener cierta similitud, ¿no?, con el final de Far Cry 5, cuando entra la policía a ese recinto de Joseph Seed y se produce esa masacre, ¿no? Tiene una clara inspiración en este tipo de sectas estadounidenses. Pero bueno, respecto a su imagen, al igual como veremos con Comstock, tiene una estatua monumental de su figura, clara imagen que demuestra su poder en Hope, y como ya había comentado, le envuelve pues esa cultura americana del excepcionalismo, ¿no?, siempre con la bandera, profesando ideas de fe, de libertad. Tiene una gestualidad también muy monumentalizada, al fin y al cabo una gestualidad muy teatral, ¿no?, siempre pues mirando al cielo, con los brazos abiertos, rodeado de adeptos, ¿no? Claro, esta gestualidad nos puede parecer obvia, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto, el tipo de personaje que es, ¿no?, que siempre esté haciendo este tipo de gestos con los brazos abiertos, mirando al cielo, ¿no? Pero realmente este gesto se ha ido codificando a lo largo de la historia del arte, a lo largo también de la cultura contemporánea, obviamente, y eso es lo que quiero hablar al respecto de la tradición cultural convencionalizada. Un gesto que puede parecer obvio o inocente, que se tiene que asociar a un personaje de este tipo, realmente tiene muchísimo contexto detrás, y me explico. Por ejemplo, simplemente unas pocas imágenes, pero como estas hay muchas, ¿no? Este gesto de los brazos abiertos, ¿no?, de recibo poder de Dios y al mismo tiempo proyecto mi poder, ¿no?, al pueblo. Esa tradición, como digo, cultural convencionalizada, que es cómo se ha llegado a codificar la imagen, ¿no? Cuál es ese proceso de codificación de las imágenes en la tradición de una cultura. Al final es una forma de comprender las imágenes, ¿no?, de una forma de pensamiento por imágenes. Avi Warburg, que es el historiador del arte alemán que ya habló de esto en el siglo XX, habla de eso, ¿no?, de la manera en la que las imágenes persisten
y se transforman, que es a lo que llamó en alemán Nachleben, que es básicamente esa supervivencia de la imagen, ¿no? Es lo que tiene lugar entre un gesto impensado de hoy y un gesto ritualizado de antaño. Con ello, una imagen va a remitir constantemente a otras imágenes y todas ellas podrán mantener una significación en una continuidad cultural, ¿no? Pero al mismo tiempo también pueden producirse fracturas. Y la supervivencia de la imagen es esto lo que refleja fracturas. Por ejemplo, la imagen de Cristo del Papa Benedicto XVI y este predicador estadounidense son imágenes que, bueno, pueden guardar cierta similitud, ¿no? Son tres figuras religiosas con poder. Pero luego, por ejemplo, Bart Simpson produce esa fractura, ¿no? Es verdad que en este episodio es un contexto religioso, ¿no?, similar, pero se está produciendo una fractura en tanto que es una parodia, ¿no? Tiene una significación similar, pero ya le ha dado una significación extra que es paródica. Y Joseph Seed con Far Cry 5, lo mismo, está participando de esa supervivencia de la imagen, arrastrando temas de significados, pero produce esas fracturas, ¿no? Porque es una crítica, una hipérbole de, por ejemplo, estas tres imágenes de arriba, ¿no? ¿Me explico? ¿Esto se entiende bien? Sé que es un poquito complicado por si no están muy familiarizados, pero creo que las imágenes nos hablan mucho también de esto. Vale. Sigo. Tenemos también a Comstock como padre fundador, obviamente, sobre todo por esa idea del excepcionalismo, ¿no? El excepcionalismo también se asocia al estereotipo de padre fundador. Esa glorificación, ¿no?, de los padres fundadores de los Estados Unidos y el enaltecimiento de Comstock también como fundador de Columbia, que pues evidentemente es clave, ¿no?, porque son las bases sobre las que se asienta esa metrópoli, ¿no? Y todo ello pues, se traduce en imágenes. A lo largo de los escenarios de BioShock Infinite encontramos estatuas monumentales de todas estas figuras, ¿no?, de los padres fundadores de Estados Unidos y de Comstock como padre fundador de Columbia, repartidas además por puntos estratégicos de la ciudad, de forma que se erigen como claras imágenes de poder y autoridad sobre la población. El espacio que da acceso a Columbia, aquí, se llama Jardín del Nuevo Edén y enaltece a los padres fundadores Washington, Jefferson y Franklin por medio de unas estatuas, como veis, de notable envergadura de cada uno, colocadas sobre pedestales en los que se indica sus nombres, ¿no? A sus pies vamos a encontrar tres personajes que están recitando unas oraciones, de manera que se confirma, ¿no?, ese fervor religioso que se mencionaba en el falso documental, ¿no?, con el que Comstock profesa su devoción a los fundadores de Estados Unidos. Es muy significativo que ese mito fundacional, ese excepcionalismo, se manifiesten justo aquí, al inicio del videojuego, en ese espacio inmediatamente anterior a la ciudad. Es como una carta de presentación de Columbia, ¿no?, que culmina en la plaza de entrada, la plaza del Nuevo Edén. Y aquí pues, nos recibe una estatua monumental, ¿no?, de Comstock, pues recibe a los habitantes y a nosotros, a los jugadores. Es de la primera estatua monumental que vamos a ver de él, de las muchas que hay repartidas por la ciudad, y pues que obviamente lucidan esa hegemonía, ¿no?, como padre fundador, como esa posición de poder. Esa insistencia en la exaltación del mito fundacional y la divinización de las figuras que lo atañen confirman lo que pues, comentaba el investigador sobre literatura estadounidense del siglo XIX, Martin Winick, y comentaba sobre BioShock Infinite, que no solo presenta la ciudad como una ficción distópica ambientada en un pasado alternativo de Estados Unidos, sino que además se critica su propia representación nostálgica del pasado para revelar la cualidad distópica de la historia del país, su violencia concebida bajo un imaginario convencional del patriotismo y mitología nacionalista. Quedaos con esta imagen.
esta estatua monumental, ¿no? Este gesto que está haciendo Comstock. Como digo, una imagen de poder a la que se le asocia un gesto que puede parecer obvio, ¿no? Dado el personaje, dado su contexto. Bueno, realmente hay mucha codificación de este tipo de gestualidad en la tradición cultural convencionalizada. Nuevamente os enseño más imágenes. ¿Vale? Este tipo de gestos se han ido codificando a lo largo de las muchas manifestaciones artísticas a lo largo de los siglos, que obviamente pueden arrastrar significaciones. Claro, en este sentido, esta estatua de Comstock tiene muchísima similitud con los temas de encuadre de imágenes de colonizadores, de generales de guerra, por ejemplo, de la secesión estadounidense, de las imágenes del culto a la personalidad, del comunismo soviético, por ejemplo, o de países comunistas en general, ¿no? De ese culto a la personalidad. Claro, aquí nos interesa también lo que significa tema de encuadre. Antes nos interesaba, obviamente, pero no quería soltarlo todo de golpe. Entonces, tema de encuadre, ¿qué es? Pues muy sencillo. Simplemente son fórmulas gestuales que proceden de obras de la tradición, pero que han ido arrastrando elementos del significado, ¿no? Entonces, tenemos imágenes con todo tipo de implicaciones, como ya decía Gombrich, ¿no? Tenemos varios niveles de significado, porque distinguimos entre significado, significación e implicación de la imagen. Entonces, por significado entendemos la intención principal del autor, aunque realmente luego la persona que interpreta la imagen no siempre puede averiguar la intención original. Por ello, en determinados contextos se utiliza significación e implicación. Las implicaciones explican tanto el significado de las imágenes como sus cambios de significación y, por tanto, el interrogante sobre la ambivalencia siempre queda abierto, ¿no? En tanto que las imágenes pueden ser portadoras de todo tipo de implicaciones. Y bueno, como veis, es esa continuidad de imagen de poder, ¿no? En este tipo de imágenes a la que Comstock también da continuidad, ¿no? Luego también muy interesante es que la idea de Comstock como padre fundador también va ligada a su consideración de héroe. La trama del videojuego así lo muestra a través de ese espacio llamado Hall of Heroes, que es el Hall de los Héroes, el museo de la ciudad, ¿no? Cuyas exposiciones conmemoran acontecimientos históricos relevantes que contribuyeron a la creación y desarrollo de Columbia. Básicamente, pues se conmemoran guerras, se conmemoran batallas en las cuales se mitifica la participación heroica de Comstock. Entre tales acontecimientos destaca la masacre de Wounded Knee, ¿vale? Que es una masacre que fue perpetrada por los soldados estadounidenses hacia la población nativa. Lo significativo es que en el videojuego este hecho pasa de ser una masacre a ser una batalla, ¿vale? Wounded Knee ya no es una masacre, es una batalla en la batalla que dio lugar a la fundación de Columbia. Entonces, Comstock, ¿qué está haciendo? Está manipulando un acto histórico trágico en beneficio propio con tal de glorificar su figura, ensalzar su heroicidad y nacionalismo. La musealización y discurso expositivo de esta batalla de Wounded Knee se realiza, por un lado, mediante imágenes que suponen una caricaturización racista de los nativos americanos, y por otro, a partir de las representaciones mitificadas de Comstock y sus soldados, ¿vale? Se están exaltando esos valores imperialistas, ¿no? De forma que, por ejemplo, su heroicidad se presenta a través de efigies épicas del personaje, normalmente elevando un arma, con una postura contundente, erguida, propia de las representaciones de figuras de poder, de figuras de autoridad, ¿no? Fijaos en esta estatua que está en el hall del museo. Sigue siendo súper similar a este tipo de imágenes a la escultura que tenía en la plaza de entrada. Siempre ese mismo gesto, ese poder, ¿no? A través de este tipo de gesto.
Vale, estas son imágenes del interior del museo, como veis, esa caricaturización racista, ¿no?, que decía. Y además vamos a encontrar retratos en carteles de Comstock en las que vamos a ver su nombre acompañado de ese calificativo de héroe, ¿no?, que dice Zachary Hale Comstock, héroe de la batalla de Wounded Knee. También es súper interesante que esta batalla de Wounded Knee se quiere equiparar a esa heroicidad, ¿no?, a la antigüedad clásica, para denotar cierta legitimidad, y se utilizan como referentes unos guerreros muy reconocidos y a menudo que admiramos, ¿no?, en la cultura popular actual, que son los espartanos. Durante esa misión que tiene lugar en el museo, una voz nos va guiando, ¿no?, como si fuera una audioguía, nos va orientando, ¿no?, por el museo. Y en un momento determinado se nos dirige a nosotros y haciendo referencia a la batalla de Wounded Knee como si fuera una lucha espartana. Entonces nos dice, cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta, ¿no? Se está equiparando a Comstock como un héroe espartano, ¿no?, de manera dándole legitimidad, ¿no?, a su lucha. Siguiendo con esta legitimación de la heroicidad y el poder a través de parangonarse, ¿no?, con la antigüedad, cabe destacar el paralelismo que establece Comstock con Hércules, porque es posible identificar su figura emulando la lucha de Hércules contra la hidra de Lerna, ¿no? Ese tema de encuadre, como digo, que representa al héroe sobre un enemigo, sobre una criatura mitológica, es realmente una constante universal, ¿no?, en todo tipo de manifestaciones artísticas. Y el héroe griego por antonomasia, que es Hércules, cuenta con un gran número de representaciones notorias a lo largo de la historia con este tipo de temas de encuadre, ¿no? Y los videojuegos, muchísimos videojuegos no se alejan de este tema de encuadre, y BioShock Infinite obviamente también da continuidad a este tipo de imágenes. Claro, Hércules es la encarnación de la fuerza física, el coraje, de la gloria terrenal, la victoria del bien sobre el mal a través de esos 12 trabajos, ¿no? Y esto se adecúa perfectamente a la imagen que se quiere proyectar de Comstock, a la imagen que se quiere proyectar en su propaganda. De manera que la lucha contra la hidra ha sido adaptada al contexto de BioShock Infinite, porque vamos a encontrar en una zona determinada de la ciudad esta estatua, ¿no?, esta estatua que veis aquí, que lleva por título Comstock lucha contra la serpiente de las naciones. Esta imagen pues, representa a Comstock elevando una espada a punto de ejecutar un ataque y con la otra sujeta las cabezas de la serpiente, que pues esas cabezas son nuevamente una caricaturización racista de personas de diversas culturas, ¿no? Aquí en este dibujo de concept art se ve muchísimo mejor esa caricaturización, ¿no? De esta forma se transmite la idea de Comstock como el bien, ¿no?, que combate contra el mal personificado en ese monstruo, personificado en los colectivos étnicos de Estados Unidos. Por tanto, se está utilizando la imagen clásica de Hércules y la hidra para representar y justificar ese imperialismo y excepcionalismo estadounidense, ¿no?, tan recurrentes al fin y al cabo en el videojuego. Claro, como digo, esta imagen, este tipo de representación de tema de encuadre ha tenido una tradición y una codificación dentro de esa tradición cultural convencionalizada, y más tratándose de Hércules, ¿no? Estas son unas pocas imágenes, pero Hércules y la hidra tiene muchísimas imágenes de este tipo. De manera que pues, se está dando, como digo, ¿no?, legitimidad a ese mito fundacional de Comstock y a ese ejercicio de violencia y de poder que hace sobre la población. Claro, realmente, más allá de este tipo de imagen de Hércules, también hace perfectamente referencia a
la sátira política del siglo XIX de Estados Unidos. Pero bueno, que realmente este tipo de sátira política hace referencia ya a la imagen de Hércules, obviamente, ¿no? Como digo, las imágenes siempre están remitiendo a otras imágenes y siempre van a arrastrar significaciones, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, es que además lo dice, el Hércules de la Unión, que era un tributo, esta imagen, al comandante de las fuerzas de la Unión, el general Winfield Scott, que se representa, ¿no?, también como Hércules matando a la hidra, ¿no?, que la hidra precisamente en este caso simboliza la secesión de los Estados Confederados. Además, aparece pues, empuñando un garrote que dice, no sé si lo veis muy bien, pero bueno, no se ve muy bien, pero bueno, dice libertad y unión ese garrote. Y la hidra pues tiene 7 cabezas y cada una de ellas pues representa a un líder destacado sureño, que en el cuello de cada uno pues hay otra etiqueta también en la que pues se escribe un vicio o crimen asociado a él. Bueno, no me enrollo más con este tema, que da para mucho, y sigo con figuras bíblicas o líderes religiosos. Como decía, Comstock y Joseph Seed son claramente líderes religiosos basados en el fundamentalismo cristiano y, por tanto, se van a relacionar con figuras de la tradición bíblica, ¿no? Ambos fundan su culto tras una visión profética. A Comstock, por ejemplo, se le aparece un ángel que le revela pues, esa visión de la ciudad de Columbia, ¿no? Y Joseph Seed oye la voz de Dios y se cree su elegido ante la profecía del Apocalipsis. Todo esto provoca pues, que sus representaciones y trasfondo se puedan relacionar con temas de encuadre pertenecientes a la tradición cultural convencionalizada. En estos casos, por ejemplo, de Noé, Moisés y San José para Comstock y de Noé y Jesucristo para Joseph Seed. Voy a empezar con Comstock como Noé. Vale. Se pueden destacar pues, esos paralelismos con Noé, ¿no?, por lo que representa a los acontecimientos que se asocian a esta figura bíblica, como también por su visualidad. Por ejemplo, Noé se representa normalmente como un hombre anciano, con abundante barba y cabello blancos, y esto pues, se asemeja perfectamente con la imagen de Comstock, ¿no? De igual manera, pues, ocurre con la historia. Dios le anuncia a Noé la inminencia del diluvio debido a la corrupción de la tierra y le encomienda la construcción de un arca. Y el propio Comstock narra esa epifanía, ¿no?, de la fundación de Columbia, explicando que se le aparece un ángel, proporcionándole la visión de la ciudad, y afirma que la misión de Columbia es comenzar un nuevo estado libre de la Sodoma de abajo. Cuando habla de Sodoma de abajo se refiere al Estados Unidos real, y alega que Columbia es una nueva arca para una nueva era, ¿no? Una de las primeras imágenes que vemos de Comstock es esta vidriera de aquí, en la cual pues, vemos a Comstock guiando al pueblo hacia Columbia, ¿no?, a la que llama Nuevo Edén, y Columbia vemos que se encuentra flotando, ¿no?, al fondo de la imagen, Comstock en el centro, que la señala en un gesto y una postura muy similares a las que hemos ido viendo, ¿no?, de sus estatuas. Y a ambos lados pues, encontramos a unos grupos de personas observándolo en actitud orante, ¿no?, que son esos futuros habitantes de Columbia. Es interesante comparar esta imagen con esta, que es un cartón para tapiz, que es el embarque en el arca de Noé. Tienen una disposición muy, muy análoga, ¿no?, porque aquí se representa a Noé, también a su mujer y por el fondo a sus hijos. Y también vemos esas parejas de animales que se dirigen al arca como si fueran los habitantes que se dirigen a Columbia, ¿no? Claro, ya no es solo de disposición, a nivel de disposición de la imagen, es a nivel de significado. Voy más allá, por ejemplo, cita bíblica. En el Génesis 9:19, respecto a Noé, se dice: estos fueron los 3 hijos de Noé, y con sus descendientes se volvió a poblar la tierra. De modo que Noé, junto a sus descendientes, es considerado uno de los padres de la humanidad. Y así sucede con Comstock también, ¿no?
la población de Columbia, ¿no? La historia de BioShock, además, como sabéis, incide en la importancia también de la descendencia de este personaje de Comstock para asegurar el futuro de Columbia. Luego, realmente, más allá de la similitud con imágenes de Noé, tenemos también, a nivel simbólico, relaciones con pintura del siglo XIX estadounidense, sobre, como vengo repitiendo, ¿no?, sobre ese mito fundacional, como esta pintura que vemos, ¿no? Que pues todas tienen gestos muy similares, ¿no?, de esa codificación de gestos en la tradición cultural convencionalizada. Este cuadro en concreto representa a un grupo de pioneros en su viaje hacia el oeste, ¿no?, mientras vislumbran por primera vez esa tierra prometida de California. Entonces, pues simbolizan la creencia que Estados Unidos está destinado hacia la expansión hacia el oeste, más allá pues de las colonias que tenían en la costa este. Entonces, pues esa imagen, como digo, nos representa a pioneros, a guías de montaña, hay carromatos, mulas, para sugerir esa peregrinación a la frontera occidental, ¿no?, ordenada por Dios. Entonces, los pioneros pues están en el umbral de la tierra prometida, dispuestos a cumplir lo que se creía que era el plan de Dios para la nación. Y eso es lo que sucede con esta imagen de Comstock guiando al pueblo hacia Columbia, ¿no?, también. Además, en concreto, este cuadro es súper interesante también por los bordes detallados, ¿no?, porque también se relacionan con figuras bíblicas, míticas e históricas, además. Es que se ve fatal, lo siento mucho, pero me vais a tener que creer. A la izquierda aparece, por ejemplo, estoy hablando de los bordes de la pintura. A la izquierda aparece Moisés abriendo el Mar Rojo. También está el mito griego de Jasón y los argonautas, ¿no? Están también los Reyes Magos viajando hacia Belén. Por ejemplo, en el borde derecho está Cristóbal Colón y Hércules también. Y luego en el borde inferior está pues, Daniel Boone y el capitán William Clark con las vistas hacia la bahía de San Francisco. Quiero decir, este tipo de relaciones con figuras de la tradición bíblica, con figuras de la tradición mitológica, tienen muchísima tradición en la historia del arte, y los videojuegos, y BioShock Infinite en este caso, no es ninguna excepción al respecto. Por ejemplo, Comstock aparece en este cuadro, ya os digo, en el borde Moisés y el Mar Rojo. Comstock perfectamente también se puede relacionar con Moisés a nivel de imagen, obviamente, pero además porque Moisés es el liberador del pueblo hebreo y el encargado de entregar las tablas de la ley. Y todos estos paralelismos los podemos observar con Comstock, ¿no?, porque también se autoconsidera ese liberador del pueblo, de Estados Unidos en este caso, y de guiarles mediante unas nuevas leyes, además de todas esas similitudes iconográficas, ¿no?, de nuevamente ese gesto, ¿no?, de los brazos abiertos que se ha ido codificando, como digo, a lo largo de la historia y de las figuras míticas. Finalmente, Comstock también, una de sus referencias más notables que guarda a la tradición bíblica y artística es su parecido con San José, ¿no? Por ejemplo, en la tradición medieval representaba a San José como un hombre anciano, con el cabello enjanecido, con abundante barba, signo de madurez y buen juicio. Y esta pues, es también la imagen que tiene Comstock, ¿no? Pero ya no solo a nivel físico, sino también en ese plano de connotaciones religiosas. De manera que también es muy recurrente la representación de Comstock como santo, ¿no?, porque siempre vamos a encontrar retratos en los que vemos que tiene un nimbo circular, ¿no? Pero es más significativa todavía esa representación como un tipo iconográfico ampliamente reconocido en el arte occidental, que es la Sagrada Familia, ¿no? Pero en el videojuego hay una variación de este tipo iconográfico para dar lógica a la trama de BioShock, ¿no?, y a los personajes, obviamente. De manera que los roles de la Sagrada Familia están invertidos, porque Comstock, que es el que aparece en el primer plano, con el niño en brazos,
y ese papel siempre se le había otorgado normalmente a la Virgen María, ¿no? Entonces estamos invirtiendo esos roles, ¿no? Se está produciendo esa ruptura en cuanto a significación de imagen que decía antes, ¿no? Pero no deja de ser esa supervivencia de la imagen, ¿no? Esa continuidad y a su vez variación de la imagen dentro de esa tradición cultural convencionalizada, ¿no? Vale, continúo con Joseph Seed como Noé. También perfectamente se puede adscribir a esa relación con Noé, por su visualidad, ¿no? Porque podemos encontrar determinados paralelismos gestuales de temas de encuadre que vengo repitiendo, ¿no? Pero también es muy significativa esa imagen de su arresto, que es la que tenemos en el centro, ¿no? Al inicio del videojuego, en la que pues, ofrece sus brazos y sus hermanos están a su lado, ¿no? como si fueran ángeles, también esa cruz sobre su cabeza. Pero por otro lado, más que por su visualidad, es importante sobre todo su narrativa, la que se relaciona con Noé realmente. Porque al principio del videojuego encontramos esta nota en un búnker que describe a Joseph Seed como el padre y que se considera literalmente un Noé de la era moderna. Porque Dios le habla personalmente para que salve a la humanidad de esa profecía sobre el colapso que le ha sido revelado. Asimismo, también es muy importante que Ubisoft lanzó un cortometraje live action a modo de tráiler también del videojuego, como pues eso, contenido promocional y precuela de Far Cry 5, en la que Joseph Seed afirmaba lo siguiente. Voy a ver si se ve y se oye, y si no, pues os lo digo yo, no pasa nada. I will build bunkers to survive the collapse. And after God's wrath is blown through, angels will once more walk the earth. God's holy will come. Simplemente eso, ¿vale? El propio Joseph Seed afirma de la misma manera que Noé construyó el arca, yo construiré búnkeres para sobrevivir al colapso. Muchas citas bíblicas, todas muy literales, ¿no? Luego, es evidente que también puede relacionarse con Jesucristo, ¿no? Lo más claro es que se considera, como había dicho antes, ¿no? Un Mesías, el elegido de Dios para expiar a la gente de sus pecados y salvarnos, ¿no? Nuevamente, respecto a su visualidad, pues tenemos temas de encuadre, gestualidades similares a las representaciones de Jesucristo en las que aparece predicando, rodeado de gente, con los brazos abiertos, etcétera, ¿no? Además, pues también de rasgos físicos, como pueden ser pues, el cabello y la barba, ¿no? Es muy curiosa también la existencia del libro de Joseph, en el cual pues, se explica que en el videojuego es el libro que contiene sus ideas de fe, ¿no? Una especie de autobiografía y mito también fundacional de su culto, de la Puerta del Edén. Un libro pues, que se puede considerar casi un evangelio, ¿no? Unas sagradas escrituras, como si fuera la Biblia, ¿no? de Far Cry 5. Súper curioso, ¿por qué? Porque cuando se estrenó el videojuego se vendió una edición limitada que incluía el libro en formato físico, hay muy pocas copias, y en él pues, se podía leer la palabra de Joseph, ¿no? Y es muy curioso que se venda esto, o sea que en el videojuego lo vemos y hay una misión en que tenemos que destruir ese libro, ¿no? Pero realmente una edición limitada vendió este libro en formato físico y literalmente es un evangelio de Joseph Seed, ¿no? de Far Cry 5 y de su contexto. Más iconografía que podemos relacionar con Jesucristo y con Joseph Seed, obviamente. Como decía, pues al final se trata, ¿no? de esa supervivencia de determinados temas de encuadre, de gestos, que al final pueden arrastrar pues, significados o los pueden reformular, como había dicho, ¿no? Es esa continuidad y variación de las imágenes. Por ejemplo, el Cristo Pantocrátor es claramente similar a la estatua monumental de Joseph Seed, porque también
pues es una representación muy majestática, ¿no? Con una mano levantada en señal de bendición, la otra con el libro en la mano, libro que en ambas imágenes se trata de Sagradas Escrituras. Igualmente, pues la imagen promocional y la carátula de Far Cry 5 es claramente la tradición cultural convencionalizada de la Última Cena. Luego, por ejemplo, ante el uso recurrente de imágenes religiosas, el investigador Aston Kingdom tiene un argumento muy interesante, y es que el simbolismo religioso retratado en las ilustraciones de Far Cry 5 pueden interpretarse como el ascenso de la derecha religiosa, una minoría estratégicamente organizada que se ha encontrado más poderosa que nunca bajo la presidencia de Trump. Far Cry 5 establece la implicación de que el Mesías americano toma la forma del más radical individuo, violento, citando las Escrituras fuera de contexto y pretendiendo que el abuso es realmente una manifestación del amor de Joseph Seed, hijo predilecto de Dios. Y bueno, ya con esto termino, no quiero aburriros muchísimo más. Nada, simplemente unas pequeñas conclusiones, y es que obviamente los videojuegos no son solo una forma de entretenimiento puro y duro, no son una forma de entretenimiento banal, ¿no? BioShock Infinite, Far Cry y por supuestísimo que muchísimos otros videojuegos demuestran que son un espacio más, ¿no?, en el que tienen cabida esa reflexión y esa crítica social, ¿no? En este caso, por ejemplo, BioShock propone un acuerdo entre el pasado histórico y la ficción para provocar una reflexión sobre nuestro presente. Tiene una compleja y elaborada presentación de escenarios, personajes y narrativas que convergen, ¿no?, en esas constantes referencias a la tradición cultural que os he mostrado, ¿no? Y con todo ello pues, se demuestra esa sofisticación a la que pueden alcanzar los videojuegos. Luego, por su parte, Far Cry 5 propone una realidad alternativa, contemporánea a los Estados Unidos, con claras alusiones político-sociales desde la presidencia de Trump y el alza de grupos radicales de ultraderecha, ¿no? Es innegable que los videojuegos se han convertido en uno de los medios de comunicación de masas más relevantes hoy en día, se han convertido en un fenómeno cultural, tanto por lo que suponen a nivel social, ¿no?, como por esas imágenes que están generando constantemente, imágenes que pueden ser en mayor o menor medida dependientes de una tradición, como os he mostrado, ¿no? La historia del arte funcionan en la creación de videojuegos. Son disciplinas muy atractivas para el medio, ¿no? Y en el caso de BioShock y Far Cry, el pasado artístico pues sirve, ¿no?, como fuente de inspiración para desarrollar una historia y la imagen de sus personajes. Es muy destacable, ¿no? Es, como digo, esa continuidad y esa consecuente variación de determinados temas de representación y de encuadre, ¿no? Esa supervivencia de la imagen de la que participan también los videojuegos, obviamente. Y todas esas referencias a la tradición histórica y cultural pues sirven, ¿no?, para configurar perfectamente esa imagen de poder y mitificación de los personajes. Y esto es algo que realmente no dista en absoluto de personajes de siglos pasados, porque muchos monarcas, por decir monarcas, cualquier otra figura, ¿no?, de poder, también se legitiman, ¿no?, a través de utilizar iconografías bíblicas, por ejemplo. Y los videojuegos no son excepción en este caso. Entonces, pues la imagen videolúdica, ¿no?, intercede en nuestro imaginario colectivo y le da forma, ¿no? Estas imágenes ficcionales poseen igualmente pues, una carga de significado muy grande, ¿no? Porque también parten de imágenes que son reconocidas para nosotros debido a una serie de convencionalismos de representación que se han ido gestando, ¿no? Por tanto, el uso del pasado, ya sea con una intención pues más didáctica o en estos videojuegos, por ejemplo, con una intención más de evasión, más espectacular, ¿no? Es un recurso al final muy activo y muy atractivo para los mass media, ¿no? Y esto pues hace al fin y al cabo que los videojuegos tengan ese valor añadido, ¿no? Porque han dejado ya desfasadísimo ese prejuicio, ¿no?, de pasatiempo, de que son solo juegos. Son juegos, por supuesto, ¿no?, pero también son productos culturales y eso es muy importante también. Y nada, hasta aquí la presentación.